¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Padres. Hoy es domingo 18 de abril y Edgardo, aprovecho y te saludo. Vamos a estar hablando de lo que fue esa serie tan esperada y tan comentada este fin de semana en las Grandes Ligas. El primer enfrentamiento de la temporada entre los rivales de división, Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego. Hola, hola, Rames, el saludo fraterno desde Santiago nuevamente. Una docena, se podrá decir fácil, pero bueno, aquí estamos labrando nuestro camino en este podcast que ya venimos realizando entre los dos para analizar la actualidad de los Padres de San Diego, que precisamente mencionabas en esa esperada serie ante el vigente campeón del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a debatir si son tan buenas las sensaciones pese a los resultados que obtuvo la tropa que comanda Jay Stingley, y además estaremos hablando de la previa del equipo sandieguino ante Cerveceros de Milwaukee. Esto es Entre Padres, acompáñenos. Continuamos en Entre Padres en este episodio número 12 y como dijimos en la introducción, Edgardo, vamos a poner en contexto lo que fue esta primera serie entre los rivales divisionales Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego, que se disputó este fin de semana en Petco Park. Los Padres, que venían de dividir en Pittsburgh su serie ante los Piratas, terminaron 2-2, jugando, si se quiere, una pelota un tanto inconsistente ante un equipo en el papel muy inferior. Y por su parte, unos Dodgers que venían de barrer en 3 juegos a los Rockies de Colorado. Un equipo angelino que además tuvo la ausencia de una de sus superestrellas, Cody Bellinger, con una microfractura en su pierna izquierda, y unos Padres que por el contrario recibían la buena noticia y el regreso de su estrella, de su hombre franquicia, de la cara del equipo y de las Grandes Ligas, el campocorto dominicano Fernando Tatís Jr. Ya vamos a entrar en detalle con respecto a cada partido de esta esperada serie entre los principales contendientes y señalados como favoritos para estar peleando el título de la división oeste de la Liga Nacional. Al final, los Padres de San Diego evitaron la barrida con esa victoria que obtuvieron el día de hoy, domingo 18 de abril. El equipo de Dodgers ganó los 2 primeros en 2 muy buenos encuentros emocionantes que nos brindaron estos conjuntos. Una serie Radamés que estuvo muy igualada en todos los renglones, bastante disputada, y con ese, sobre todo, score del primer partido, algo engañoso porque el partido estuvo bastante apretado hasta que, bueno, el equipo que comanda Dave Roberts se despegó en entradas extras para entonces picar adelante en esa serie. Y no sé si coincidirás conmigo que fue la atmósfera lo que se vivió en esta serie de 3 encuentros que se jugaron en Petco Park, con un aire de postemporada y de esa rivalidad y esa expectativa que veníamos hablando durante los episodios anteriores, sobre todo con el favoritismo que mencionaba entre ambas novenas. Así es, Edgardo, una atmósfera de playoff, de postemporada, empezando apenas la campaña a mediados del mes de abril, y todo el mundo del béisbol coincidió. Era una serie que se esperaba y no defraudó. Dieron la talla ambas novenas de principio a fin, desde el viernes al domingo, una serie que se pudo haber inclinado para cualquiera de los dos bandos. Al final, pues los Dodgers se llevan 2 de los 3 encuentros, pero si te parece, vamos a ir repasando juego a juego, empezando por ese enfrentamiento del día viernes, en el que los Dodgers tuvieron como abridor al joven Walker Buehler, mientras que los Padres mandaron también al novato Ryan Weathers. Comentando acerca de Weathers, el muchacho pues respondió y tuvo una apertura decente, cumplió con lo que de él se esperaba, lanzando 3 innings y 2 tercios, permitiendo solo un hit, dando 2 boletos y 3 ponches. Ese juego, como dijimos, pues tuvo de todo. Fue una serie, como dijimos también, muy electrizante, particularmente este juego por haber sido el primero
creo que fue el que más emociones tuvo, más desenlaces impredecibles. Marcó el regreso de Fernando Tatis Jr. al line-up, pegó un jonrón precisamente ante Walker Buehler, pero el punto negativo, Fernando Tatis Jr. se mandó otra vez 2 errores al campo, ya son 7 en la temporada, una cifra muy alarmante. En ese juego, pues Fernando Tatis Jr. mostró lo mejor y lo peor de su juego en estas primeras de cambio. Y Edgardo, los Padres ya han cometido 16 errores en 17 juegos y lideran Grandes Ligas en ese renglón. Es una categoría en la que ningún equipo quiere estar en la punta, pero lamentablemente los Padres han quedado de ver a la defensiva. Y sin duda un rubro que tienen que empezar a trabajar porque empiezan a costar partidos este tipo de errores y que al final de esta campaña regular puede costar caro con miras a una virtual clasificación a la postemporada de la campaña 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. Otra de las notas que tuvo este primer encuentro fue el tercera base, el también dominicano Manny Machado, quien los tuvo bien puestos, por decirlo de alguna forma, Los de la manteniéndose en el docena. juego, exactamente, la docena, jugando con algo de dolor y además fue clave en esa base robada que tuvo en el noveno inning que al final permitió que el equipo de Jay Stingler pudiera igualar y bueno, luego ya como lo decíamos, caer en entradas extras ante Dodgers de Los Ángeles. Así es, Edgardo. Ha estado correlón Manny Machado y bueno, quitándose un poco esa fama de pelotero displicente que le ha acompañado por algunos años de su carrera, sobre todo cuando estaba con los Dodgers de Los Ángeles, sus primeras campañas vistiendo el uniforme de los Padres, pero sin duda alguna Manny Machado este fin de semana pues demostró todo lo contrario, jugando con dolor, visiblemente afectado, pero nada lo detuvo, no salió del juego y como tú dices, pues fue clave en ese primer juego para forzar las entradas extras. También hay que destacar, cuando decimos que ese juego tuvo de todo, pues recordamos que se vaciaron las bancas, afortunadamente no hubo hechos que lamentar. Después de ese pelotazo del lanzador de los Dodgers, Denis Santana, a Jorge Mateo. Y luego, pues, esas 5 carreras de los Dodgers en el inning número 12, con el jonrón de Corey Seager ante Tim Hill, que abrió las compuertas para esas 5 carreras del equipo angelino y que terminaron llevándose la victoria. Ese inning 12 tuvo además, pues, ese hecho bizarro, por llamarlo de alguna manera. Jake Cronenworth finalmente hizo su debut como lanzador después de que la temporada pasada, durante el sprint training, se había experimentado con la posibilidad de que el jugador de los Padres también fuera una especie de jugador doble filo, usado como lanzador de repente, pero demostró ser tan buen bateador y tan buen jugador a la defensiva que los Padres se olvidaron de eso, pero bueno, en estas entradas extras pues tuvo la oportunidad de lanzar. Joe Musgrove terminó jugando en el jardín izquierdo. Y Edgardo, cuando hablamos de ese refrán tan popular en el béisbol de que la pelota te busca y la pelota te encuentra, pues Joe Musgrove en el jardín izquierdo haciendo un out ante un batazo del pitcher contrario, David Price, en un fly de sacrificio para una de esas carreras de los Dodgers en el inning número 12 del juego 1 ante los Padres de San Diego. Son a veces, Radamés, ese tipo de curiosidades, un jugador de posición lanzando, el que da el batazo es otro pitcher y al quien le cae la bola en el jardín izquierdo a otro lanzador, a nada menos que Joe Musgrove, quien venía de una apertura, recordemos, no tan buena, luego de lanzar ese juego sin hit ni carreras. Terminando, Radamés, ya entonces con el repaso de este primer encuentro que se llevaron los Dodgers en entradas extras. Vamos a hablar un poco del segundo, un duelazo de picheo que vivimos en Petco Park con el japonés Yu Darvish a cargo de la lomita del equipo sandiguino contra Clayton Kershaw, el as de la rotación del equipo que dirige Dave Roberts. El equipo angelino se terminó llevando el partido 2-0. En ese encuentro, ya lo mencionabas, apenas se dieron 6 hits, 3 para cada equipo, lo que refleja entonces cómo estuvieron los serpentineros de ambos conjuntos.
Un juego que, como tú dices, pues estuvo marcado por la labor de estos dos ases de cada una de sus rotaciones. Darvish, de hecho, lanzó más largo que el propio Kershaw. El japonés completó 7 entradas, permitiendo una sola carrera, otorgando 2 boletos y ponchando a 9. El problema de Darvish fue ese quinto inning cuando le dio boleto a Kershaw con bases llenas. Esto es algo que no debería pasar cuando tú tienes en la lomita a un lanzador del calibre de Yu Darvish y además estás enfrentando precisamente al pitcher de la toletería rival. Yo creo que a Darvish lo que le pasó, él venía muy bien dominando de pe a pa el compromiso, pero en ese quinto inning, luego de un pelotazo a Zach McKinstry, perdió el ritmo. Él no había permitido inatrapables, luego tuvo que lanzar de lado, venía lanzando de frente en su tradicional wind-up, y yo creo que eso lo sacó un poco de ritmo, terminó llenando las bases y le costó esa carrera. Luego, por su parte, Kershaw también estuvo imponente en la lomita para los Dodgers, mostrando el nivel que siempre ha mostrado el veterano lanzador zurdo de los Dodgers, completando 6 entradas de apenas 2 hits, 2 boletos y con 8 ponches. En este juego, Edgardo, hay que recordar que nuevamente pasó de todo, casi se vuelven a vaciar las bancas por esa interferencia defensiva del receptor Austin Barnes en el turno de Jurickson Profar, eso fue en el cuarto inning, y Kershaw salió muy molesto. De hecho, acusó a Profar de haber golpeado intencionalmente con su bate la mascota de Austin Barnes para forzar esa interferencia, pero bueno, al final los umpires revisaron la jugada y terminaron confirmando esa interferencia. Luego, en el noveno inning, pues los Dodgers ampliarían su ventaja con un jonrón de Justin Turner ante Emilio Pagán y al final los Padres pues pusieron dramatismo, emoción, estuvieron a punto de lograr empatar las acciones en ese noveno inning con un batazo de Tommy Pham, pero Mookie Betts en una atrapada sensacional en el jardín central, decapitando ese imparable con 2 hombres en posición anotadora que hubieran significado el empate para los Padres de San Diego. Parte, Rames, de la intensidad con la que se viene viviendo entonces el enfrentamiento entre Padres de San Diego y Dodgers de Los Ángeles. Ya mencionabas ese episodio con Clayton Kershaw reclamando esa interferencia que al final, como dices, terminaron los umpires por confirmarla y desechando entonces tal vez los señalamientos del zurdo y ganador del Cy Young en la Liga Nacional. Vamos, Rames, con el tercer encuentro que se disputó este día domingo 18 de abril. Recordamos la jornada cuando estamos grabando. El duelo de picheo fue Trevor Bauer ante Blake Snell. Los Padres de San Diego al final se llevaron la victoria 5 carreras por 2. Bastante, por decirlo, la buena sensación que dejó el zurdo, el ex Rays de Tampa Bay, que estuvo un poco mejor de lo mostrado en su anterior apertura, en la que no pudo pasar del primer inning ante los Piratas de Pittsburgh. Bastante mejor, diría yo, porque Snell en su apertura, como tú dices, ante los Piratas apenas lanzó 2/3 de inning. En este encuentro, luego de ese blanqueo 2-0 de los Dodgers sobre los Padres el día sábado, pues Snell venía con la obligación de tratar de evitar la barrida de los Dodgers. Lo logró o contribuyó a ello. Como tú dices, sí, se vio mejor. Lanzó 5 innings, terminó completando los 5 episodios. Permitió 2 carreras con ese cuadrangular de Chris Taylor en el segundo inning. Dio 2 boletos y ponchó a 7. Se vio mucho mejor que en sus aperturas anteriores, pero volvió a cargarse de picheos. Ya en ese quinto episodio completó 95 y por su parte, del lado de los Dodgers, pues Trevor Bauer, el Joker, como lo hemos bautizado, tenía muchas ganas de verlo lanzar aquí en Petco Park. De hecho, si no me equivoco, era la primera vez que él lanzaba en San Diego, en la casa de los Padres. Lanzó muy bien también, 6 innings, permitiendo apenas 3 hits y una
carrera limpia con ese jonronazo de Jake Cronenworth, dando un boleto y ponchando a 7. Antes de la serie, cuando los Dodgers se dirigían a San Diego para enfrentar el día viernes a los Padres, pues en sus redes sociales Trevor Bauer con su cámara buscando a Manny Machado, porque ya sabemos que él tiene como una especie de duelo personal con el antesalista de los Padres. Manny Machado les volvió a conectar 2 imparables más, así que no sé si quedó tan contento de haberlo buscado. En este encuentro hay que decir, Eric Hosmer una vez más fue el clutch de la ofensiva de los Padres de San Diego con ese doble en el 7º episodio para empatar las acciones y luego el sencillo productor en el 8º para que los Padres tomaran la ventaja en el marcador. Luego otro doblete de Tommy Pham en ese mismo 8º inning sellaría la ventaja final de los Padres, que terminarían imponiéndose 5 carreras por 2, con Mark Melancon una vez más cerrando y abrochando la victoria y llegando ya a su 6º rescate de la temporada. Junto a Keoni Kela, Mark Melancon han sido notas positivas. Ya hablábamos del cerrador en episodios anteriores y cómo se ha consolidado en ese renglón de taponero para el cuerpo de picheo del equipo que comanda Jay Stingler. Te mencionaba Keoni Kela, que se terminó llevando la victoria el día de hoy. Las primeras de cambio parece haber mejorado ese tema con el control que tenía el lanzador derecho. Y bueno, se termina llevando el triunfo, como te mencionaba Rames. Los Dodgers es un equipo que demostró el material del cual está hecho. Por algo es el vigente campeón de béisbol de las Grandes Ligas y sin duda, según las proyecciones, el equipo favorito entonces para estar llegando a la Serie Mundial. Un equipo que se ve bastante sólido con esta adición de Trevor Bauer, que le da un poco más de profundidad a esa ya, por decir, destacada rotación que tiene el equipo y que tiene a su disposición el manager Dave Roberts. Entonces, considerando el super favoritismo para el conjunto angelino. Mencionaba Rames el tema de la rotación. Cuando tú ves que ves a Walker Buehler, el lanzador derecho, Clayton Kershaw, y Trevor Bauer en tercer lugar, y todavía no terminaste de enfrentar a los jóvenes Julio Urias y Dustin May, quienes han estado también muy bien en este arranque de campaña 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. Y sin Cody Bellinger en el line-up y Gavin Lux. Como tú dices, Edgardo, los Dodgers se mostraron muy sólidos en esta serie contra los Padres de San Diego. Hay que rescatar y decir que los Padres, pues sí, mantuvieron el pulso con el equipo angelino durante toda la serie. En los 3 juegos, como dijimos, la balanza pudo haberse inclinado para cualquiera de los 2 bandos. Los Padres demostraron, y creo que era muy importante ganar este juego del día domingo, evitando esa barrida. Pero yo creo que también tú dijiste algo que coincido, es verdad, o sea, dejaron buenas sensaciones en la serie, pero si analizamos a lo largo de la semana, los Padres terminan con récord negativo, récord de 3 ganados y 4 derrotas. Pesa mucho esa división de honores en Pittsburgh. Y luego, pues bueno, cuando te vienes a enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles, pues sabes que, como decíamos nosotros en nuestro episodio anterior, era la gran prueba de fuego. Los Padres sí dieron la pelea, estuvieron a la altura, pero al final terminaron llevándose la derrota. Lo importante de esto es que quedan 16 encuentros de esta serie y si los partidos restantes van a ser tan emocionantes como estos, pues creo que vamos a disfrutar muchísimo a lo largo de la temporada entre Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego, que ya esta misma semana, el próximo fin de semana, de jueves a domingo, se van a estar enfrentando en Los Ángeles. Seguimos en esta 12ª entrega de Entre Padres. Radamés Figueroa desde la ciudad de San Diego. Edgardo Arellano, quien les habla desde Santiago de Chile. Radamés, mencionábamos al equipo de los Dodgers y mencionabas la cantidad de partidos que quedan entre ambas novenas. Pero antes, el equipo sandieguino va a estar enfrentándose
a Cerveceros de Milwaukee en una serie de 3 partidos que iniciará este día lunes hasta el miércoles en Petco Park, la ciudad de San Diego. Un equipo de Milwaukee que viene de caer 2-1 precisamente en esa serie ante Piratas de Pittsburgh, que a estas primeras de cambio ha hecho trastabillar a estas novenas que se van a estar entonces enfrentando al inicio de esta nueva semana en la campaña 2021 del béisbol de Grandes Ligas. El equipo de los Cerveceros de Milwaukee llega con algunos jugadores entre algodones. Una de sus principales figuras, hablamos de Christian Yelich con problemas en la espalda, además de Lorenzo Cain y Colton Wong, también entonces en la lista de lesionados. Así es, Edgardo. Unos Cerveceros de Milwaukee con récord de 8-7, que vienen precisamente de caer, como tú dices, ante unos Piratas de Pittsburgh que en el papel todo el mundo piensa que van a ser el peor equipo de las Grandes Ligas y pues tienen récord de 7-9 y ya pues demostraron de lo que son capaces no solo ante los Cerveceros, sino ante los propios Padres de San Diego, y ya también le ganaron una serie a los Cachorros de Chicago. Como tú dices, los Cerveceros de Milwaukee, un equipo con una ofensiva bastante mermada, un equipo que dispone en su line-up de piezas como Keston Hiura, Jackie Bradley Jr., el otro jardinero de los Medias Rojas de Boston, Travis Shaw, el veterano y experimentado antesalista, quien ha empezado bastante bien la temporada para el equipo lupuloso luego de haberse ganado el puesto. Travis Shaw estuvo con invitación en el campo de entrenamientos y terminó pues haciendo parte de este roster. Y por ahí también está el mexicano Luis Urías, ex Padre de San Diego. Un punto a destacar de estos Cerveceros de Milwaukee, o quizás la nota más destacable de todas, es su rotación de abridores. Si los Padres se acaban de enfrentar a una rotación con hombres como Walker Buehler, Clayton Kershaw y Trevor Bauer, pues los Cerveceros de Milwaukee, ni cortos ni perezosos, tienen por ahí a nombres como Brandon Woodruff, Corbin Burnes, que si no es en este momento el mejor lanzador de las Grandes Ligas, está muy cerca de serlo con una minúscula efectividad de 0.49, y también tienen por ahí a Adrian Hauser. Si quieres, Edgardo, vamos a repasar los enfrentamientos de esta semana, de esa serie entre Cerveceros de Milwaukee y Padres de San Diego. Brandon Woodruff para ese juego número 1 del día lunes contra Joe Musgrove, luego el mencionado Corbin Burnes ante Chris Paddock, y para el juego 3 Adrian Hauser contra posiblemente Ryan Weathers o, quien quita, el dominicano Dinelson Lamet, quien podría incorporarse a esta rotación de abridores de los Padres de San Diego. Posteriormente, y ya lo mencionábamos, luego de enfrentar al equipo de Milwaukee, los Padres van a estar viajando a la ciudad de Los Ángeles para una serie de 4 encuentros ante Dodgers de Los Ángeles, cargadita la semana entonces para el equipo sandieguino. Ya lo habíamos mencionado, esa serie, esa seguidilla de partidos que va a tener el equipo de los Padres, entonces 17 juegos sin descanso a primeras de cambio en esta temporada. Y bueno, importante entonces la administración que pueda estar realizando el timonel Jay Stingler. Así es, Edgardo, y si te parece, vamos terminando entonces el episodio de hoy, un poco más corto de lo habitual, pero esto es porque nos vamos a reencontrar entre semana, muy importante. Vamos a estar de nuevo con ustedes por ahí el miércoles o jueves, repasando lo que habrá sido esta serie ante los Cerveceros de Milwaukee, esa previa del segundo enfrentamiento entre Padres de San Diego y Dodgers de Los Ángeles. Y vamos a tener también un segmento muy especial en vísperas de la entrega de los premios Oscars del día domingo 25 de abril. Pues vamos a tener un episodio cargadito con béisbol, cine, y vamos a tener además la presencia de un invitado especial. Así es, Radamés, palpitando entonces lo que va a ser esta semana de séptimo arte del espectáculo que vamos a estar a ir ligando en Entre Padres, y esperando que vaya a ser de su agrado
entonces esta pequeña sorpresa que le tenemos preparado. Rames, de esta forma vamos entonces cerrando esta 12ª entrega de nuestro podcast desde Santiago de Chile. Te mando el abrazo fraterno nuevamente. Ya lo mencionabas, en unos días ya nos vamos a estar reencontrando para conversar de béisbol y de cine. Así es, Edgardo. Muchas gracias. Te mando un abrazo y nos reencontramos entonces el miércoles o jueves de nuevo en Entre Padres. So long.